En realidad a mí me hubiese interesado estudiar música, no plástica, pero la vida me ha llevado obligatoriamente, donde quiera que me he parado siempre me han llevado por ese camino. Al final me hice diseñador gráfico, fui ilustrador, estoy en esto de la década del 70. Ya empecé del 60, empecé del 68. Y cuando ya yo tenía cierto nombre como diseñador gráfico en Cuba, decidí matricular en la Escuela de Arte y estudiar. Me gradué y al graduarme fue en la década del 80 y en el 80 sucede en Cuba un gran problema, que es lo de la Embajada del Perú. Empecé a ver actos de repudio, cosas bestiales en la calle, las atrocidades, los atropellos, todo eso que a mí me envenenó el alma, me dejó muy mal, sufrí mucho. Hoy lo estoy contando, me cuesta mucho trabajo contar eso, porque vi el atropello con amigos, con vecinos, y yo dije, me tengo que ir de aquí. Entonces decidí coger el camino del exilio. Pensé que me iba a ir de Cuba, y no he podido irme de Cuba jamás. Tengo a Cuba en mi corazón profundamente, y sigo con esa pena. Y todo lo que hago es pensando en Cuba. Mi obra está dedicada a Cuba, y yo me considero un pintor netamente cubano. Yo estoy influenciado de toda la plástica, todo lo que sea bueno, que yo observe y mire, yo lo capto, lo recibo, lo reciclo y lo proceso, y después por intuición lo aplico, lo transformo, lo evoluciono dentro de mi mente y trato de acercarme, pero al mismo tiempo no copiarlo. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que vemos es producto de nuestra visualización. Nadie puede decir, no, yo creé esto o yo creé lo otro. Si hablamos de Picasso, por ejemplo, que tuvo que estudiar que crea el cubismo, tuvo que estudiar y beber de la cultura negra. ¿Entiendes? Alguien dijo en una ocasión, ¿qué hace este blanco pintando cosas de negro? Y yo dije, bueno, pero si no es exclusivo pintar esto ya no es primera vez que se hace, y cité ahora mismo el nombre de Picasso. Yo acepto cualquier influencia de cualquier pintor, cualquier cosa que yo vea que es buena, la aplico en mi trabajo. Trato de no hacerlo exactamente, sino de interpretarlo, y es lo que debe hacer cualquier persona que esté experimentando dentro del arte. El pintor tiene que estar constantemente experimentando, no se puede casar con nadie ni con ninguna figura. A mí me encanta Lacan, a mí me encanta Picasso, a mí me encanta Dubuffet, el pintor que más admiro es a Dubuffet. Me encanta Miró me arrebata. Son gente que me han marcado, que me llenan de satisfacción, esos pintores. Me encantan los impresionistas, me llena, el pintor que más me satisface es Van Gogh, por la fuerza. Quizás el color que yo tengo se lo debo a Van Gogh, es lo que es posible que ahí esté la influencia de Van Gogh en el color que yo pongo. Gauguin, esa gente me fascina, esa gente me han hecho un gran aporte a mí como pintor y les estoy muy agradecido. Yo empecé como a trabajar, que me costó mucho trabajo introducirme, que fue en el año 68. Trabajé como ilustrador en un periódico provincial, y después estuve unos años haciendo eso. Estuve estudiando periodismo y alguien me llamó, un gran amigo mío que le estoy muy agradecido, que era subdirector de ese periódico, me encerró en su oficina y me dijo, mira Félix, tú debes dedicarte a otras cosas, tú más nunca vas a ser periodista, porque tú de la redacción no vas a salir, a ti no te van a dar oportunidades nunca para que tú desarrolles esa actividad. Y cuando yo le pregunté, la conversación era privada, y me dijo, mira, y me sacó el expediente de mi padre, que era preso político, y me dijo, mira, tú no vas a poder, dentro del periodismo, tú estás limitado, y si tú terminas graduándote de periodista, tú de aquí no sales, de la redacción esta del periódico. Y entonces, ¿por qué tú no estudias, tú que tienes tanto talento gráfico y eso, tú no estudias, yo te voy a mandar para La Habana? Y así fue. Yo le estuve muy agradecido. El nombre de esta persona es Celestino García Franco, un gran periodista amigo mío.
estoy muy agradecido a él. Lo estoy diciendo el nombre aquí porque tengo entendido que ya Celestino no existe. Dios lo tenga en la gloria. Entonces me puse a estudiar diseño gráfico, me fui para La Habana, me hice formatista, después diseñador, después ahí pasé a ya empezar a hacer diseño. Terminé trabajando en el Ministerio de Cultura y trabajaba en el Palacio del Segundo Cabo en La Habana, en el equipo de diseño del Ministro de Cultura, del Ministerio de Cultura. Y ahí fue donde estuve estudiando en La Habana, trabajaba para La Habana, para Matanzas. Tenía dos trabajos, tenía aparte, estudiaba. Esa fue mi formación fundamentalmente. Esa fue mi formación. Y entonces salí para el exilio y empecé a pintar. Estuve por España. En España trabajé en publicitaria, tuve un taller de impresiones serigráficas, porque soy impresor serigráfico. Eso lo aprendí en Cuba. E imprimo serigrafía. Aquí le hice algunos trabajos de impresión a Mijares. Le hice los primeros trabajos de impresión serigráfico de Mijares aquí en Miami, se los hice yo. Y estoy muy contento de ese trabajo que hice. Mijares quedó muy satisfecho de él también. Tuve un taller de serigrafía en España. Y después vine para acá y empecé a pintar como un loco, y eso es lo único que he hecho y es lo único que quisiera hacer. Pero he tenido que trabajar muy duro, yo nunca he vivido la pintura y he tenido que trabajar para mantenerme, pero ahora es que estoy viendo los resultados, ahora es que estoy viendo que hay posibilidades de vivir de la pintura. La pintura mía, yo la considero neofigurativa, no me gusta estar hablando de estilo porque regularmente los que tienen que hablar de estilo son los críticos de arte, los que vayan a hacer el trabajo de crítico. Yo creo que yo trabajo con símbolos, con elementos simbólicos, todo, que saco de la vida cotidiana. Los ojos, por ejemplo, que es un tema recurrente en mi obra, para mí son muy importantes. Dice Miguel Ángel que era el órgano más importante del hombre. Y yo los considero como que son el reflejo del alma, de ahí parte todo. La vista es lo más importante. Cuando usted habla con una persona y le mira a los ojos, usted puede apreciar en la mayor parte de las ocasiones qué tipo de intención tiene esa persona. Trabajo con otras cosas, con cosas cosmológicas, con elementos de la naturaleza, como son los peces. Me gustan tratar sobre el mar. El mar aparece en todos mis cuadros, porque me crié en el mar, me crié en la bahía de Matanzas ahí, me eduqué ahí, me crié pescando y nadando y en esa vida natural, y eso es lo que yo reflejo. Reflejo muchos elementos cósmicos y también me gusta reflejar la cosa religiosa, no solo Yoruba, sino también la otra religión, que es la de originalmente tenía mi familia, que era la católica, y todo eso yo lo mezclo, con todo eso hago un cóctel que es por lo que yo puedo lograr estas cosas que yo hago, y que a veces en algunos lugares la gente se queda sorprendida y dice, pero ¿qué carajo es esto que hace este tipo? Que yo, mira cuántas cosas hay metidas ahí, y se sorprenden, porque ese es mi mundo. Yo reflejo mi mundo, yo reflejo mi interior. Lo que yo tengo en mis cuadros soy yo, y me siento muy satisfecho cuando termino un cuadro. Cada vez que termino un cuadro lo contemplo y lo doy por terminado, que es lo más difícil, terminar un cuadro. Me siento tan satisfecho a veces, aunque nunca completamente satisfecho. Siempre le veo algún defecto, soy bastante exigente conmigo mismo. Y pienso que siempre se puede lograr más. Cada vez que veo mi cuadro digo, contra, aquí le podía haber dado este tono, aquí le podía haber acentuado más el dibujo, o quizás el ritmo se lo hubiera puesto un poco más allá o más acá. Y siempre tengo alguna crítica muy individual de mi trabajo. Personalmente no creo que sea perfecto. No, yo tengo en mente una cantidad de trabajos que son de otra línea, una línea de trabajo que está vinculado directamente al tema político. Esos trabajos son como los que me acaba de comprar la señora Bárbara Jones en Noruega, y que son trabajos que son de técnica mixta, donde yo mezclo elementos propios que son el yute, la yagua, la tela cocida, todo ese tipo de cosas, y produzco unas obras interesantes. A mí me gusta mucho y he visto que ha tenido
una aceptación bien grande, son impactantes las obras y están dentro de mi línea de trabajo, pero dentro de mi temática, pero no, o sea, es otra línea estilística. Y estoy trabajando en eso seriamente y tengo unos proyectos bien buenos sobre ese tema. Lo que me falta es espacio, tan pronto tenga la oportunidad me voy a dedicar en cuerpo y alma a eso, porque requiere de más esfuerzo hacer ese tipo de trabajo. Pienso que hace bien en desligarse de toda intención crítica sobre su propia obra, porque en definitiva eso lo preserva en una posición de naif, esta especie de neo-naif que se ha dado a esta altura, ya sobreponiéndose a lo que fue una escuela elitista en la búsqueda intelectual del naif, toda la búsqueda del surrealismo y posteriores. Y ahora hay una especie de neo-naif que proviene de una clase media de valor técnico, con formación, ciertamente formación, pero sin mayores pretensiones a nivel intelectual, a nivel de planteamiento, como es el caso de Félix Marx. Eso lo hace interesante, el uso masivo que hace del color, a su vez contenido, mesurado con el manejo de la línea negra, proveniente evidentemente de la escuela del diseño gráfico, que es de donde se formó, pero todo eso le da a él una espontaneidad.